Permítanme presentarles con muchísimo gusto el día de hoy a pues el equipo de Prepal, que vamos a tener un webinar sumamente interesante en tema de las 10 principales causas por las cuales el patrón pierde un juicio laboral. Em, y por parte de Prepal nos acompaña Margarita del Pilar Sáenz. Se ha desenvuelto en el área de derecho laboral desde hace más de 20 años con un enfoque jurídico y empresarial. Cuenta con estudios jurídicos como las maestrías en Derecho Público y Derecho Privado por parte de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y un MBA, Master in Business Administration, MEDEX, por el IPADE. Es socia fundadora de Prepal y cosocia en Prevención Patronal Legal, firma de abogados especializada en asesoría del sector empresarial con presencia a nivel nacional. Sánchez Sáenz, impulsada el desarrollo del derecho laboral en las siguientes asociaciones: Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, AMMGJE, presidenta del capítulo Zona Metropolitana de Guadalajara desde 2011 a 2013 y actualmente participa como directora nacional legal y laboral. También participa en la International Bar Association, participante e integrante del Comité de Empleo y Relaciones Industriales, el Foro Regional Latinoamericano y el Comité de Mujeres Abogadas. En the Employment and Industrial Relations Committee, Latin America Regional Forum and Women Lawyer Committee, en la Barra Mexicana de Abogados, integrante del Consejo Directivo, capítulo Jalisco en los periodos 2016 a 2021, donde presidió las comisiones de Relaciones Interinstitucionales y de Derecho Laboral y Seguridad Social. También es coautora del libro La inclusión en el sistema jurídico mexicano, donde desarrolla el tema de la inclusión laboral como solución para combatir la exclusión social. Igualmente coautora de la guía de capacitación para transversalizar las perspectivas de género en el servicio público de empleo en México. En el sector privado participa como consejera en diversos grupos empresariales. Asimismo, colabora a través de Prepal en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante su participación y afiliación con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Como parte de la estrategia de la organización, se encuentra en el proceso de apertura de la sede de Prepal en British Columbia, Vancouver, que permitirá a la firma posicionarse ante un nuevo mercado y lograr alianzas estratégicas internacionales. La licenciada Irarce Segovia Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, contando con una especialidad de obligaciones y contratos. Actualmente ostenta la dirección México en Prepal, Prevención Patronal Legal, donde desempeña un papel fundamental en la formulación de estrategias y la consecución de los objetivos de la organización. Anteriormente, como gerente de Innovación y Desarrollo Sostenible, lideró la integración de la empresa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y en la implementación de medidas de sostenibilidad empresarial, así como en el desarrollo de matrices de objetivos y planes de trabajo para el cumplimiento de medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En su rol actual destaca como asesora legal y estratégica para empresas y sus partes relacionadas, como lo son socios, equipos gerenciales, directivos y líderes en diferentes ramos que buscan cumplir con sus obligaciones de una manera eficiente para sus organizaciones, identificando las tendencias de estudio para mantener a las compañías informadas y en cumplimiento de las últimas reformas. Además, ha participado en diferentes investigaciones internas en diversas empresas y desarrollando proyectos especializados en materia de perspectiva de género en el ámbito laboral, inclusión, prevención de la violencia y no discriminación, estableciendo los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Como estudios, ha realizado, tiene estudios de abogada, egresada de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, especialidad en obligaciones y contratos por la Universidad Panamericana, la NOM 035 de investigaciones del Comité de Ética, NOM 037 de teletrabajo, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, reforma de subcontratación y REPSE, legitimización de contratos colectivos del trabajo, iniciativas de reformas laborales 2024. Pues Maggie Irarce, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sin más preámbulo, pues les cedo las palabras. De igual forma, recordarles a todos nuestros asistentes que pueden colocar sus preguntas en la sección de Q&A o en el chat. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, al contrario, Luis, a ti por la invitación, a la cancha por considerarnos como expositores de este tema y pues agradecer igualmente a todos los asistentes que cierran mes adquiriendo conocimientos. Creo que es algo que he disfrutado durante mi vida, ha sido aprender y seguir aprendiendo, entonces pues qué padre que lo podamos hacer de manera conjunta con este tema que preparamos para ustedes y la verdad es que disfrutamos mucho
tratar de reducir a todas aquellas causas que pueden generar conflictos en un juicio, aquellas que son muy trascendentes, con la mejor intención de que queden claros, que volteen a ver a sus organizaciones y pues bueno, espero que disfruten también este webinar. Me ayudaría, bueno, el tema empieza con las 10 principales causas por las cuales el patrón pierde un juicio laboral. Les quiero platicar que la presentación tiene mucho texto con la mejor intención de que si ustedes lo quieren leer posteriormente, lo puedan comprender. Luego de repente las presentaciones que son muy esbeltas tienen sus pros y sus contras. Sus pros porque cuando uno las expone, pues es simplemente una guía, sus contras que cuando luego quien la escuchó quiere volver a repasar ciertas cosas es difícil de comprender. Entonces, espero que que el video que les podamos compartir les sea útil y también la presentación. Aquí simplemente les platicamos qué es un juicio laboral en nuestras palabras, que es un procedimiento tramitado ante los tribunales o juzgados laborales que resulta de la no conciliación. Hoy, después de la reforma que hubo a toda la administración de justicia laboral, existe un procedimiento que los trabajadores tienen que agotar, que es un procedimiento conciliatorio, lo podríamos definir así, y que se denomina audiencia prejudicial. Cuando no logramos tener una conciliación para su archivo y su conclusión en esa etapa, luego lo que sigue es que el trabajador o la trabajadora presenten su demanda ante estas autoridades nuevas y cuando se agota el juicio, se dicta una sentencia definitiva, es decir, que ya se promovieron amparos, podemos considerar que se concluyó el juicio o bien también puede concluirse si se negocia en algún tiempo eh, en cualquier momento de su existencia. Previamente a estos juzgados y tribunales, pues estos juicios se tramitaban ante las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje. Estas juntas locales y federales siguen abiertas, solamente tramitan aquellos juicios pues que quedaron a su cargo y que les fueron asignados en esos años antes de la reforma y que quedaron activos. Entonces es importante que se queden todavía con con este conocimiento de que existen ambas autoridades para que ustedes identifiquen que será normal que en ocasiones, incluso pasado mucho tiempo, puedan recibir o que ustedes deban de seguir monitoreando los juicios ante estas anteriores autoridades y no solamente las que reciban como juicios nuevos. Muchas de las causas por las que se pierde una relación laboral se generan incluso antes de que los juicios existan. Esta diferencia nos consideramos importante hacerla porque es cierto que muchos clientes o muchas empresas llegan con nosotros cuando ya ocurrieron aquellos hechos que van a tener una afectación en el juicio. Es importante saberlos, hacerlos notar, porque eso nos cambia el riesgo que puede tener el procedimiento y luego entonces tanto la estrategia como el considerar si negociamos o no negociamos el juicio, los costos, etcétera. Pero también es importante que sepan que estas causas pueden existir antes de la propia existencia del juicio. ¿Me ayudarías con la siguiente? Aquí les ponemos un poquito un cronograma, un flujo para que comprendan a lo que nos queremos referir. Durante la relación laboral, contratación y el devenir de la relación laboral, aquí se generan ciertas causas que ocasionarán que se pierdan los juicios. Y aquí les ponemos lo que les platicaba. eh, Se da un conflicto laboral y después del conflicto laboral puede ser que eh, vayamos a la conciliación, se archiva el expediente y se dé la baja en el IMSS, se concluye el contrato en esta vía que les estoy refiriendo como de audiencia prejudicial o que tengamos una no conciliación, que se presente la demanda y que agotemos estos puntos, que también es un resumen del procedimiento en elaborar una contestación, una audiencia que se llama preliminar, una audiencia de juicio y una sentencia. Esto es prácticamente la línea del tiempo de un juicio laboral. Para quienes no la conocieran, pues es prácticamente los pasos que pasan. Y durante el juicio laboral también se pueden ocasionar
varias causas por las cuales se puede perder un juicio e IRAR se les va a platicar al respecto. Antes de hablar de las causas por las cuales un patrón pierde un juicio laboral, quiero introducirles este tema que es la carga de la prueba. En ocasión es muy importante que les quede claro este concepto, aunque sea en su generalidad, mm, para que comprendan la importancia documental y la importancia del análisis adecuado de la toma de decisiones al interior de la empresa. Como ustedes saben, el derecho laboral es un derecho social, busca generar un equilibrio entre el capital y los trabajadores y siempre va a considerar que los trabajadores, por ser un tipo de derecho social, tienen una posición muchísimo más frágil o débil frente al capital y las empresas. Desde esa perspectiva, la autoridad cuida y tutela de una manera oficiosa o automática los derechos de los trabajadores y le impone al patrón ciertas obligaciones de prueba em, cuando estamos ante la presencia de juicios. Les voy a dar un ejemplo mucho más aterrizado, por ejemplo, cuando llega una empresa y nosotros tratamos de explicarle esta carga de la prueba, de repente dicen, bueno, pues es que lo que está reclamando que lo acredite el trabajador. O sea, si quiere que le pague tal cosa, o si quiere o si está inventando que tiene otro puesto, o si está inventando el horario, pues que lo acredite, que él lo acredite, al final no es cierto. Y es justo ese punto en donde nosotros debemos de decir es que no se trata de que el trabajador lo acredite, se trata de que la propia ley establece quién tiene la carga de la prueba. No solamente la ley habla de la carga de la prueba, existen otros criterios que son jurisprudencias, que cuando la ley no es del todo amplia o precisa, eh, la- los juzgados o tribunales o mediante estas figuras de amparo, hasta la Suprema Corte, tiene que emitir sus opiniones respecto de la interpretación adecuada de ciertas dudas de qué le corresponde acreditar a cada cosa. Y les voy a dar algunos ejemplos. Pero regresando a la Ley Federal de Trabajo, quiero que subraye las cosas más trascendentes, porque de este artículo se desprende la responsabilidad del patrón de todos los puntos respecto de los cuales la autoridad les va a pedir que exhiban la documentación que están obligados a tener por ley, no solamente por este artículo, sino porque en todos los primeros artículos de la ley habla de bastantes derechos laborales que deben de ser reconocidos y cuidados por el patrón documentalmente hablando y en los hechos hablando. Y bueno, pues se los refiero. Fíjense qué interesante está este artículo. Existe desde siempre, ¿eh? No crean que es una reforma actual. El tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador, es decir, le va a perdonar al trabajador, lo va a eximir de su responsabilidad, le va a quitar la responsabilidad al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Es decir, la autoridad dice, tu trabajador, no te preocupes en acreditarme lo que tú estás reclamando si yo me puedo dar cuenta a través de otros hechos. Dice, y para tal efecto, ya sea que lo pida el trabajador o de considerar lo necesario la autoridad, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. Entonces, esto es muy importante. eh, Porque cuando la autoridad, ya sé que ya se lo repetí, pero quiero que este concepto quede claro, considera que se puede acercar a la realidad, a los hechos que el trabajador está manifestando, primero va a voltear y le va a decir al patrón, pásame toda la información que tengas, es tu obligación tenerla, se desprende de la ley, se desprende de ciertas normativas, y con esto me voy a dar cuenta de la realidad. Entonces, a ti, patrón, te toca acreditar tu dicho cuando exista controversia. ¿Qué es esto que exista controversia? Que exista controversia, obviamente, si el trabajador reclama que gana 10 pesos y tú aceptas que gana 10 pesos,
no hay una controversia. Pero cuando el trabajador alega que gana 100 pesos y tú sabes que gana 10 pesos y vas a decir no gana 100, gana 10, ahí hay una controversia. Y luego a ti, patrón, te corresponde acreditar. Es muy fácil generar controversias. Simplemente la mayor controversia es el despido. El trabajador normalmente demanda y dice, fui despedido. Y el patrón normalmente contesta y dice, no fuiste despedido, renunciaste, aquí está tu documento de renuncia, no te despedí, no te despedí, que te ofrezco de nuevo el trabajo. No tengo el gusto de conocerte, nunca fuiste mi trabajador, eras, o no tengo el gusto de conocerte como trabajador porque eras mi prestador de servicios. Hay ciertas maneras de contestar que también Irarsa se los va a platicar como que se llaman excepciones. Es acción lo que usa el trabajador, excepción lo que contesta el patrón, en donde se aclaran estas cosas. Entonces es muy fácil, prácticamente en todas las demandas va a haber hechos controversiales. Y cuando eso pase, el patrón tiene la carga de la prueba. Cuando tiene la carga de la prueba, tiene que exhibir ante el juicio la siguiente documentación que está obligado a conservar. Les quisimos poner todos los incisos para que los conozcan. No necesariamente todos tienen una controversia en un juicio, pero sí quise darles el contexto global del artículo porque pues es difícil que los patrones en el día a día nos acerquemos a esta información si no lo escuchamos a través de capacitaciones tan acertadas como estas que prepara la cancha para ustedes, ¿no? Entonces, tendríamos que tener y acreditar fecha de ingreso del trabajador, que se acredita con contrato, antigüedad del trabajador, faltas de asistencia del trabajador. Luego de repente hay dudas de las empresas de qué tan importante es que yo tenga registros de asistencia. Bueno, aquí está una respuesta. Tenemos que exhibir en caso de que no lo requieran este tema. Causa de la rescisión de la relación laboral, la terminación del contrato, en dado caso que tengamos este tipo de contratos, la negativa lisa y llana del despido. Aquí hay una connotación que te dice no revierte la carga de la prueba. Es decir, aquí lo que trata de decirte este artículo es que no porque tú digas que no lo despediste, el trabajador tiene que acreditar que fue despedido. Si se fijan, aquí es muy claro. Hay unas nuevas jurisprudencias que se están involucrando y se están generando por ser nuevas las autoridades que están impartiendo ahora justicia y que hablan de pues principios de realidades, ¿no? Es decir, tratan de una manera más general de acercarse de la verdad, evidentemente cuidando los procedimientos y la igualdad dentro del juicio de las partes. Entonces, es importante que tengan esto en cuenta. El contrato de trabajo, ¿me ayudarías con la que sigue, por favor? Las jornadas de trabajo, otra vez tarjetas de asistencia, pago de días de descansos obligatorios, disfruta de las vacaciones, monto y pago de salarios, me estoy brincando algunos, el pago en la participación de las utilidades de la empresa, la incorporación y aportación del Instituto Mexicano del Seguro Social, y quizá ustedes también crean que en esta lectura espero que casi todos digan, tengo todo, si me lo llegan a requerir, lo puedo exhibir, pero también decirles que sus contenidos y la actualización y las jurisprudencias que giran en torno a la interpretación de estos contenidos también hay que tomarlas en cuenta, y ese pudiera ser un buen tema para después, hablar de los principales criterios jurisprudenciales que giran en torno a ciertas dinámicas, porque tú puedes decir, claro, tengo una renuncia, y no necesariamente esa renuncia, en caso de ser impugnada, cuente con todos los requisitos de forma, de fondo y de aplicación para que resista todo un juicio, pero bueno, ese será otro tema. Hacia un futuro, Luisa, el otro día que estábamos platicando de qué vamos a hablar, creo que este pudiera ser trascendental. Entonces, quiero empezar con las causas que se relacionan con esto, con todos los documentos que debemos de tener y que son antes del juicio. ¿Me ayudarías con la siguiente? Riesgos durante la relación laboral. Inexistencia de contratos laborales
y falta de pruebas idóneas para acreditar las condiciones generales de trabajo, como son el puesto, el horario, el salario, el tipo de contrato o que los mismos contengan errores. Era lo que trataba de decirles hace unos segundos, en donde les decía que vale la pena no solamente que tengan los contratos laborales, sino que corroboren que su contenido esté correcto. Puede haber muchísimos errores humanos que en un futuro o en existencia del juicio pueden salir. Puede haber falta de actualización de los mismos, entonces la invitación muy puntual es a que se revisen con estos nuevos criterios que están surgiendo y el acreditar las condiciones generales de trabajo es clave, que podamos acreditar temas como puesto, el horario, el salario, como bien también han recibido capacitaciones al respecto. El horario ahora está siendo mucho más monitoreado, las horas ordinarias y las extraordinarias, y más allá de las extraordinarias traen nuevas regulaciones, tipificaciones de delitos, consideraciones de trabajo forzoso, que tomen en cuenta. Entonces, el volver a las bases y poder acreditar esto oral, casi todas las condiciones de las que estamos hablando se desprenden del contrato, pero tienen que ser vinculadas con otros elementos de prueba. Por ejemplo, el horario es cierto que se puede desprender del contrato, pero la prueba ideal o idónea que el juzgador estaría esperando serían las tarjetas de asistencia de manera mancomunada con el contrato. Igual así, para acreditar otras cosas como el salario. No basta que el salario se estipule en el contrato, sino que idealmente se exhibe eh, la nómina timbrada, pues para poder acreditar que había consistencia en este tema del salario. Esto imagínenselo en un contexto de conflicto, en donde justo los puntos que se reclaman no están de acuerdo las partes, ni en el horario, ni en los adendum, cambios, puestos, cualquier escenario, será importante y será carga de la prueba el trabajador. El no tenerlo hace que la defensa sea bastante débil y, como bien decía el artículo, que se presuman por ciertos los hechos que el trabajador alegue. Esa es la mayor sanción, que si el trabajador dice que gana, que trabaja horas extras y nosotros no fuimos capaces de acreditar el horario ordinario con estas pruebas, porque no tenemos contratos, no tenemos controles, podamos ser condenados al pago de las horas extras. Ese es un ejemplo muy típico que puede pasar y que evidentemente pues causa problemas y pérdidas en los juicios laborales. Simulación de relaciones de diversa naturaleza contractual, como prestación de servicios o comisionistas. Esto todavía ayer en la noche estaba pensando si el foro ante el cual nos estamos dirigiendo hoy podían vivir este tipo de circunstancias, porque estas características a veces se dan más en pymes que en empresas triple A o en empresas internacionales. Sin embargo, hay que prestar atención porque también se dan en empresas grandes, en puestos directivos, hay como los extremos. Normalmente esta simulación de relaciones laborales no es algo que recomendemos, evidentemente, pero se da cuando, por ejemplo, en las pymes, cuando no tienen suficientes recursos para contratar al personal indebidamente, utilizan contratos de prestación de servicios porque se ahorran las cuotas obrero-patronales. Entonces dicen, oye, no es mi trabajador, él puede hacer, no, no siempre tiene esa libertad y esas características de prestación de servicios. Casi siempre cuando se dan estos conflictos llegan y dicen, trabaja para mí al 100%. Se nos hizo fácil ponerlo así porque el trabajador se ahorra impuestos, la empresa se ahorra cuotas y era una manera de trabajar. Em, y esto genera grandes conflictos. A niveles directivos también pasa que los sueldos son tan altos que también buscan este tipo de mecanismos para optimizar el tema fiscal y de retenciones y de impuestos. Sin embargo, dejan a la empresa desprotegida en, justo en este caso de procedimientos y y la empresa tiene esta falsa expectativa, a veces falsa, a veces correcta, que es gente de confianza con la que no va a pasar nada por los puestos que ostentan, pero en ocasiones estos conflictos se generan justo por un quiebre en la confianza con los colaboradores o por situaciones que van a generar este quiebre, esta falta de armonía que cuando quizás se tomó esa decisión existía y
pues vamos a tener que tener como empresa la obligación de acreditar por qué estaba contratado de esa manera. Un poquito para colmo, en ocasiones ni siquiera documentan de manera adecuada los contratos de prestación de servicios. Es decir, también es importante que para el caso de que sí sean prestadores de servicio, proveedores, ahorita va a seguir, voy a tocarlo en el siguiente punto, o otros vínculos, si tengamos los contratos de prestación de servicios y de comisiones mercantiles, por si acaso el colaborador quiere decir no era prestador de servicios, era trabajador, pero en la realidad no sea así, que sí también llegan ese tipo de casos, que nosotros podamos acreditar genuinamente la naturaleza de la contratación. Entonces es muy importante para el caso que sí sean verdaderos prestadores de servicio con las características que pueden existir en las prestaciones de servicio o en los comisionistas, que no tengan, es decir, que no tengan subordinación y dependencia económica, que son elementos propios de la relación laboral, que contemos con los contratos. Esto es clave. Y para el caso de simulaciones, lo quise expresar así abiertamente porque son situaciones que ocurren en las organizaciones por unas u otras decisiones que a veces ponderan que no puede ser tan riesgoso, pero claro que va a traer riesgos en los juicios laborales y se sorprenderían que tan seguido se acercan con nosotros empresas que tienen este tipo de esquemas. Continuar con esquemas de subcontratación, voy al siguiente punto, punto 3, o no cumplir con los requerimientos señalados para los servicios especializados que ahora se conocen como REPSE. Igualmente es importante para la autoridad cuidar a los trabajadores. Eso se los comentamos de nuevo. Si un trabajador tiene un accidente en una de sus empresas, pero esta empresa es prestadora de servicios especializados, imagínense que tienen absolutamente todo en orden en cuanto a los contratos con con las empresas, más sin embargo uno de ellos tiene un accidente en el interior de su domicilio porque está desempeñando cualquier actividad. En caso de una demanda laboral, deberemos como empresa demandada de acreditar que nuestro contratista no solamente exhibirá el contrato de prestación de servicios, sino que también tenía este tema REPSE. Esto genera un conflicto no solamente para juicios laborales, sino también ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en caso de tener inspecciones. Entonces, denle un doble check a estas relaciones comerciales que pueden tener para evitar responsabilidades solidarias. Sí pasa, en ocasiones uno no se da un clavado de estos vínculos comerciales y es hasta que se generan este tipo de conflictos cuando se da cuenta la empresa de las áreas de oportunidad que puede tener con gente que les presta servicios. Y ojo, definitivamente el tema de la subcontratación, mm, pues es algo que ya debieran de omitir al 100% en las organizaciones. Lo saco a colación porque en ocasiones la autoridad no es tan incisiva en supervisar que las cosas se hagan de una u otra manera, no obstante su prohibición. Y pues sí hemos sabido que ha habido consultores en donde han dicho no pasa nada, si lo hacemos de esta manera, pueden continuar, pero siempre en los juicios laborales la trazabilidad y la interpretación de la atención que ponen los jueces a los casos es muchísimo más minuciosa y no tendría sentido que, que lleguen a estos riesgos. ¿Me ayudarías con la siguiente presentación? Finalmente les quiero hablar de estos dos puntos para que IRARCE les hable de aquellas causas por las cuales se pierde un juicio laboral dentro del procedimiento. Esto sigo yo hablándoles de aquellas causas que están dentro de antes de que exista un conflicto como tal. Por más sencillo que parezca, luego está trayendo mucha trascendencia por los criterios de las jurisprudencias que les comento, no documentar la terminación de la relación laboral mediante renuncia y finiquito o dar de baja de manera irregular antes o después o por diversa causa en el IMSS al trabajador. Es muy importante, así como cuidar los contratos, cuidar la terminación de la relación laboral de los colaboradores.
hay ocasiones en donde muchos conflictos se originan porque el trabajador renuncia verbalmente y posteriormente, como dicen, que las palabras se las lleva el viento. Efectivamente pasa eso. Las palabras se las lleva el viento y la empresa, no obstante haber tenido una manifestación espontánea, voluntaria y unilateral del trabajador verbal de ya no querer trabajar, no cuenta con el documento de renuncia. Entonces es muy importante que cuando tengan estas entrevistas de terminación de relación laboral, tengan listos los documentos legales laborales para que los trabajadores los firmen con todos los requisitos legales que se pueda, firma, fecha, nombre completo, huellas dactilares, lo que nos dé certeza de esta información, e igualmente que se revise el contenido de las renuncias. Ya hay muchas jurisprudencias en torno a mm, y criterios nuevos en torno a la interpretación de los elementos de las renuncias, porque la autoridad busca, estos nuevos juzgadores buscan siempre allegarse a la verdad. Entonces, en caso de que tengamos una renuncia, pero no obstante el trabajador manifieste o la trabajadora demande y manifieste que fue obligado a firmarla o que fue firmada de manera anticipada a cuando terminó la relación laboral, la autoridad siempre va a interpretar y va a tratar de acercarse por protección de los derechos de los trabajadores, de los hechos que sustenten que efectivamente fue de manera voluntaria, unilateral y espontánea. Entonces, hay que revisar eso, no hay que llevarse, no hay que tomarse a la ligera el paso de la terminación de la relación laboral, y también hay que estar informados como bajo qué concepto se va a dar de baja al trabajador en el IMSS. Hay varios conceptos, por ejemplo, si un trabajador abandonó el trabajo, debería de elegirse esa casilla de baja, no así la de, y cuidarse los tiempos, los plazos, los días que transcurran. Hay por ahí criterios que no son del conocimiento de todos, pero hay que tomarse en cuenta, hay que asesorarse para evitar poner renuncia voluntaria cuando no tenemos una renuncia voluntaria, por ejemplo, porque también hay criterios en ese sentido que nos pudieran afectar en un juicio. Y por último, las irregularidades en el IMSS e Infonavit. Esto es poco probable que sean casos que ustedes vivan, pero en ocasiones pueden tener conocimiento. Hay que tener cuidado en las irregularidades del IMSS e Infonavit en cuanto a nomenclaturas de los puestos, en cuanto, evidentemente en cuanto al salario, este, integraciones, etcétera, para evitar conflictos en dado caso de un juicio laboral. Y estos serían los más torales, los que quiero destacar y que creo que están bajo el total control de la empresa. Hay otros que sí pueden verse influidos por criterios jurisprudenciales, por nuevas, por las nuevas autoridades, por cosas externas a la organización, pero estos son aquellos que creo que están en cancha de todas las empresas, y luego entonces, bajo nuestra responsabilidad y respecto a los cuales podemos trabajar armónicamente para evitar que en un futuro nos den dolores de cabeza en un juicio. Y pues le cedo la palabra a Irarsa Segovia para que le siga platicando de los riesgos durante el juicio, y pues muchísimas gracias. Aquí seguimos atentas a sus preguntas. Muchas gracias. Pues en efecto, pasamos ahora a las causas eh, que pudieran poner en riesgo nuestro juicio ya dentro del juicio. Estamos repasando las previas y pues la primera, bueno, que para efectos de este conteo sería la sexta, pero la primera respecto a lo que sucede ya dentro del juicio, podríamos señalar que es la inadecuada selección de la estrategia, que ya Maggie nos estaba platicando un poco sobre cuáles son las estrategias o las defensas, las excepciones que tenemos como empresa, ¿no? Como bien nos platicaba la licenciada Margarita. Mm, a diferencia de otras materias, pues en la materia laboral, las empresas tienen la carga de la prueba, y esto pues también nos señala algunas, eh, pues nos limita en nuestras opciones de defensa
en un juicio, ¿no? Y como ya veníamos platicando, realmente son cuatro las torales que utilizamos al enfrentar un juicio. La primera, que también nos comentaba la licenciada, la negativa de la relación laboral, ¿no? Yo no te conozco, trabajador, no sé quién eres. Esto también puede suceder precisamente porque algún colaborador trabajaba con uno de los proveedores que nos daba servicios a nosotros y el proveedor al no ser solvente o no ser una empresa responsable tan atractiva para el trabajador o para sus abogados, pues van por la empresa beneficiaria que sería el cliente que podríamos ser nosotros, ¿no? Entonces, o porque estamos hablando de un proveedor que tenía ciertos elementos que pudieran vincularlo con nosotros, pudiera interpretarse como una relación laboral. Este tema de la simulación que nos platicaba la licenciada es muy importante porque la relación laboral no necesita estar evidenciada en un contrato laboral para que la autoridad lo reconozca como tal. Hay elementos en la relación laboral que pueden ser implícitos y que denotan una relación laboral aunque no se reconozca por ninguna de las partes. Principalmente el tema de la subordinación y de la dependencia económica. El tema de la dependencia económica habla sobre que reciban la mayor parte de ingresos de una persona física o moral y la de la subordinación, que también viene mezclado con el tema de los servicios especializados, es que se ponga a disposición de esta empresa beneficiaria, ¿no? Entonces, em, al tratar de evaluar si nos aplica esta estrategia, tendríamos que tomar en consideración estos puntos, ¿no? Por ejemplo, si teníamos dado de alta al trabajador o lo tuvimos dado de alta en algún momento en el IMSS, pues esta estrategia quedaría descartada, ¿no? Ya no podríamos decir, no existió la relación laboral porque hay una evidencia, una prueba plena que va a demostrar que sí había un vínculo laboral, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado. Como bien señalaba Maggie, hay muchas ocasiones en las que también hacemos reconocimientos implícitos de relaciones que no deberían de ser laborales, pero que de cierta manera sí hay esta subordinación y dependencia económica. Como les decía, es muy común, por ejemplo, que tengamos a algunos de nuestros colaboradores un poco más como en esquema de honorarios y no como trabajador, pero con un mensaje de WhatsApp que diga, ay, quiero pedir mis vacaciones, eh, y nosotros decir, ah, sí, te las concedo, pues ya con eso podríamos establecer algún vínculo laboral porque a nuestros proveedores no les damos vacaciones, solo a nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, este tipo de evidencias tendríamos que analizarlas para determinar la estrategia que vamos a tomar. Y como les decía, esta puede ser una de las principales. La segunda es evidentemente decir, yo no te despedí, trabajador, tú renunciaste y generalmente para eso pues necesitamos la renuncia firmada, el finiquito, incluso un convenio de terminación de relación laboral, aunque hay muchas jurisprudencias que señalan que la renuncia tiene que ser unilateral. Entonces, y ciertos requisitos, ¿no? Que tiene que tener la renuncia. em, pero bueno, esta puede ser otra opción. Sin embargo, si no tenemos ninguna evidencia de que se realizó esta renuncia, en ocasiones exploramos la posibilidad de señalar como estrategia la renuncia verbal, pero ya con este contexto de la carga de la prueba podrán imaginarse que es mucho más complicado probar que un colaborador renunció verbalmente, ¿no? Tenemos una tercera estrategia de defensa que generalmente la utilizamos cuando se abandona el empleo, cuando no tenemos una renuncia por parte del trabajador, en donde decimos, yo no te despedí, trabajador, tú abandonaste el empleo. Y tan es así que te ofrezco nuevamente el empleo, ¿no? Y esta estrategia tampoco es la mejor por excelencia. En ocasiones debido a malas prácticas también dentro de los juicios, pues lo que sucedía es que el trabajador en determinado momento en la audiencia de reinstalación se fingía reinstalado, la empresa fingía que lo reinstalaba, acababa la audiencia
y en ese momento el trabajador se iba o al final del día se iba y señalaba que lo habían vuelto a despedir y eso daba pie a un segundo juicio, ¿no? Entonces, no sé si les habrá pasado, ojalá que no, pero sí pasaba, ¿no? Que había trabajadores que tenían hasta 3 juicios con la misma empresa por esta situación de la reinstalación, ¿no? Adicional a que habría que tener en cuenta los criterios respecto a este tipo de ofrecimiento de el trabajo. Hay muchas jurisprudencias que nos señalan cómo debe de ofrecerse para que sea calificado de buena fe y sea beneficioso para nuestra estrategia. Si lo ofrecemos el trabajo en condiciones diferentes a las que se les había reconocido al trabajador, o si ese día de la diligencia el domicilio está cerrado, muchas otras especificaciones, esos dan por calificado de mala fe nuestro ofrecimiento del empleo y pues eso podría determinar nuestra pérdida en el juicio, ¿no? Por último, tenemos el de, pues, reconocer el despido y decir, sí, sí te despedí porque hay una causa justificada, ¿no? Con base en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en donde señala las causas de rescisión laboral por parte, bueno, sin responsabilidad para la empresa, pero estos conllevan pues un trámite especial que habla y que se señala en este artículo, que es el aviso de rescisión, que les voy a platicar un poquito del aviso de rescisión más adelante y nuestras percepciones al respecto. Pero bueno, es importante que nosotros validemos o revisemos las pruebas con las que contamos antes de dar contestación a la demanda, porque pues gracias a estas pruebas vamos a determinar la viabilidad de nuestra estrategia, ¿no? Como les decía, habrá, dependiendo de las pruebas o de las evidencias o de los hechos que acontecieron, algunas estrategias que queden descartadas porque no nos convienen, porque fácilmente el trabajador podría demostrar lo contrario. Entonces, esta es una de las principales, ¿no? Mm, nos pasa que nos dicen, sí, no, yo no tengo ningún documento que me relacione con el trabajador, nunca lo tuve dado de alta en el IMSS, le pagué en efectivo, no hay ninguna evidencia, ¿no? Y al momento del desahogo, bueno, del ofrecimiento de las pruebas, el trabajador presenta una constancia laboral, ¿no? O una carta de recomendación de la empresa. Entonces, es importante tener en cuenta también qué documentos podría tener el trabajador para probar los hechos de su demanda, ¿no? En el punto número 7 tenemos la incorrecta o la falta total de atención y respuesta a términos audiencias, eh, por excelencia la rebeldía, ¿no? Ahora que hemos cambiado de las juntas de conciliación a los juzgados laborales, uno de los puntos principales que ha cambiado y que de repente le cuesta a las empresas acoplarse es que los juicios laborales, a diferencia de otros juicios, de otras materias, teníamos mucho tiempo para prepararnos, ¿no? Llegaba la demanda, pasaba cierto tiempo en lo que nos señalaban la fecha de audiencia. Nos presentamos a la fecha de audiencia y luego se difería, el trabajador podía extender su demanda, se difería, nos señalaban otra nueva fecha de audiencia y luego ya presentábamos la contestación, pasaban otra audiencia y el ofrecimiento de pruebas ya después de 4, 5, 6 meses dentro de el procedimiento, ¿no? Entonces realmente teníamos mucho tiempo para prepararnos, ahora no. Ahora, con el nuevo procedimiento laboral, nosotros tenemos, una vez que nos emplazan a la demanda, tenemos 15 días para dar contestación a la misma y para presentar las pruebas. Entonces, este ha sido un cambio muy importante porque, como les decía antes, teníamos mucho más tiempo para preparar esta información, para preparar los escritos. Y ahora más que nunca es importante tener toda nuestra documentación en orden porque tenemos solo 15 días hábiles para presentar la contestación y las pruebas. Si no lo hacemos, perdemos nuestro derecho y pues nos vamos en rebeldía, ¿no? Como se conoce técnicamente, que es que pues ya perdimos nuestro derecho a presentar nuestra contestación y se toman por hechos
se toman por ciertos todos los hechos que el trabajador ha plasmado en su demanda. Entonces, esto es súper importante. E igual las audiencias, ¿no? La audiencia preliminar, como platicábamos ahora en lugar de distintas audiencias para señalar o para el desahogo de cada una de las pruebas, tenemos una audiencia preliminar que es la audiencia como de depuración del procedimiento, en donde el juez determina los hechos sobre los que hay conflicto y los que no. Sobre los que no llegamos a un acuerdo, no vamos a entrar al estudio de esos hechos y por ende no se van a desahogar las pruebas relacionadas con esos hechos. Pero sobre las que sí hay conflicto, pues entonces sí vamos a proceder con el desahogo de las pruebas en la audiencia de juicio. Ahora la audiencia de juicio es una sola audiencia, en principio, en donde desahogamos todas las pruebas. Antes teníamos una fecha para la confesional, otra para la testimonial, otra para una inspección ocular. No, ahora son todas juntas, ¿no? En principio. Entonces, esto también es muy importante porque imagínense que no vamos a la audiencia de juicio y, bueno, que no vamos a la audiencia preliminar y perdemos nuestro derecho para objetar las pruebas, por ejemplo, o para discutir con el juez eh, para tratar de llegar a un arreglo, ¿no? Porque los jueces también han buscado mucho la conciliación, a pesar de que hay una etapa de prejudicial obligatoria, pues ahora dentro del juicio también procuran esta conciliación entre las partes, porque ellos tampoco quieren más juicios, ¿no? Entonces, em, pues como platicamos, imagínense que no vamos a la audiencia de juicio, pues ya todas las pruebas que habíamos ofrecido y que nos había aceptado la autoridad, pues ahora no se desahogan a los testigos o a las personas que citaron a la prueba confesional, pues les van a tomar por ciertos los hechos que les iban a preguntar, ¿no? En perjuicio para la empresa, ¿no? Entonces, este va muy ligado con el punto número 8 que hablábamos, justo fallas en el desahogo de la prueba testimonial. De entrada, pues que los testigos no se presenten al desahogo de la prueba. Sin embargo, también pueden haber muchas causas o muchos errores o fallas que pueden suceder durante, desde la fecha en la que nosotros señalamos a un testigo para dar fe y legalidad de los hechos de nuestra contestación, a que se desahoga la prueba, ¿no? Puede ser que el testigo ya no trabaje en la empresa y que sea difícil para nosotros o que pues por alguna otra situación particular no se presente. Y las pruebas testimoniales también tienen la particularidad de que se presentan generalmente de tres testigos, ¿no? Y si no va uno de los testigos, esto depende mucho del criterio del juez, pero en la mayoría de las ocasiones señalan como desierta la prueba porque pues este testimonio tendría que ser validado por esta diversidad de personas. No basta con que una sola persona dé su dicho respecto a los hechos que se señalaron en la demanda, sino que tendrían que haber varias personas para poder probarle al juez que, pues que los hechos sí ocurrieron, ¿no? Entonces, este puede ser uno de las causas, así como que respondan mal, ¿no? Evidentemente. Y cuando hablo de respondan mal, no digo de que les decimos qué decir y ellos van a aprendérselo de memoria y van a recitar lo que les decimos, no. Evidentemente no, los testigos tendrían que explicar claramente los hechos de los que ellos tuvieron conocimiento o que presenciaron. Sin embargo, pues también es complicado, ¿no? Es complicado yo, por ejemplo, no me acuerdo qué me puse en Navidad del año pasado, a lo mejor menos me acuerdo de qué fue lo que sucedió el 30 de agosto del 2022 cuando un trabajador se dice despedido, ¿no? Entonces, por eso es complicado, ¿no? También pueden señalar hechos diversos a los que hemos señalado en la demanda, perdón, en la contestación. Entonces, ese puede ser otro de los riesgos, ¿no?
En el número 9 tenemos precisamente el riesgo respecto a la prueba confesional, la inasistencia del desahogo a la prueba confesional. Cuando hablamos de representantes legales, sobre todo, personas físicas demandadas en la personal, que a lo mejor demandan a Patito SADCB, pero también demandan a Irarse. Entonces, no basta con que el representante legal se presente a desahogar la prueba confesional si hay una prueba en donde en lo personal a Irarse la están llamando para desahogar esta prueba confesional, ¿no? O a absolventes para hechos propios. Tiene la misma consecuencia que veníamos platicando. Ay, como que vi que me trabé, ya. Eh, Tienen la misma consecuencia que veníamos platicando, que es que pues se declaren como ciertos todos los hechos sobre los que les iban a preguntar, ¿no? Por último, tenemos el punto número 10, en donde platicamos sobre la presentación de las pruebas inadecuadas, reconociendo hechos diversos a la contestación o incluso pruebas falsas. Evidentemente, en juicios anteriores, hace algunos años, era muy común para muchas empresas, para muchos abogados, utilizar documentos, pues a lo mejor no tan reales. A lo mejor se tenía esta práctica de firmar la carta de renuncia desde la contratación y luego de alguna manera podríamos agregar la fecha para poder utilizarla en el juicio. Esta podría ser una de las principales. em, si se determina evidentemente que la renuncia no es real, ¿no? Anteriormente, a lo mejor mayor riesgo en muchas de las ocasiones era la pérdida o pues la no validez de este documento en un juicio. Sin embargo, al día de hoy, esta práctica es mucho más observada y penada por la autoridad, no solo, evidentemente, no se le da validez a esta prueba, sino que incluso bueno, pueden multar a la empresa e incluso para los abogados podrían multarlos en lo personal y pues suspender su cédula, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones también es muy importante considerarlas. Las nuevas autoridades, claro que han puesto atención en tratar de pues quitar algunas de las malas prácticas que se venían prestando en los juicios laborales por parte de las partes involucradas y pues ahora habrá que poner especial atención en no incurrir en ninguna de estas prácticas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay un pequeño resumen de cuáles son en conclusión, las 10 principales causas, como decíamos, la inexistencia de los contratos, la falta de pruebas idóneas para acreditar las condiciones generales de trabajo, la simulación de relaciones de otra naturaleza contractual, em, pues no cumplir con las especificaciones de los servicios especializados o continuar con esquemas de subcontratación prohibidos por la Ley Federal del Trabajo, no documentar las terminaciones de relación laboral de manera adecuada, tener irregularidades en el IMSS o en el Infonavit, inadecuada selección de la estrategia para darle atención a esta demanda, no presentar los escritos o no presentarse a las audiencias en tiempo, las fallas en el desahogo de pruebas testimoniales o confesionales y la presentación de pruebas inadecuadas o reconociendo hechos diversos a los señalados en la contestación. Como les decía, hay otros puntos relevantes que tomar en cuenta, como es la presentación de los avisos de rescisión, que pues generalmente tienen que ir acompañados con mucha evidencia para respaldar la causa justificada de terminación, ¿no? Si un trabajador comete un fraude o comete un robo, no basta con un acta administrativa en donde el trabajador reconozca ese hecho, ¿no? Necesitamos dotarlo de la mayor evidencia posible, videos, testigos, eh, a lo mejor las cuentas con la diferencia, etcétera, etcétera. Y hay casos de especial atención cuando hablamos de una terminación de relación laboral que se pueden traducir en juicios más riesgosos que lo común, que
es cuando tratamos con trabajadoras embarazadas, por ejemplo, o mujeres en estado de lactancia, casos de hostigamiento en donde una persona alega algún tipo de acoso o discriminación, y personas con incapacidad reconocida por el IMSS que está vigente, ¿no? Todas estas personas, junto con los que presentan, bueno, los que están en un proceso de declaración de beneficiarios, pueden saltarse la etapa conciliatoria y pueden ir directamente a la demanda. Entonces, podría ser uno de los principales eh, puntos que tendríamos que observar cuando nos enfrentamos a este tipo de casos, sobre todo el tema del hostigamiento y la discriminación. Tendríamos que probar que tenemos un protocolo de no discriminación, que tenemos un buzón de quejas y sugerencias para atender estas denuncias que se dan al interior de la organización, que las personas dentro de la organización lo conocen, que la persona presentó la denuncia y que se investigó y se sancionó o se dio una resolución. En todo caso que no lo haya hecho, pues que la persona lo conocía y decidió no presentar la denuncia. Pero bueno, estas son los puntos eh, más relevantes que queríamos platicarles el día de hoy. Digo, habrá algunos otros más. Estos son los que están en nuestra cancha y los que podemos tomar control desde ahora, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. No, al contrario, agradecidos somos nosotros por compartirnos este tema de suma importancia y sobre todo gracias por el consejo en el mejor momento, que el mejor momento es hoy cuando no estamos ante un estrés de un juicio, sino que de manera previa tenemos la atención, el cuidado a cada detalle de nuestro proceso con cada uno de nuestros trabajadores y bueno, tener todo en forma para que en momentos de estrés todo, tengamos todas las armas suficientes, ¿no? Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, hacernos llegar. Por supuesto que vamos a compartir la presentación a los asistentes y de ahí también vendrán los contactos tanto de Maggie como de Irarse para hacerles llegar cualquier duda, comentario, consejo de algún caso en especial. Maggie, Irarse, ¿algún comentario final para cierre? Adelante, por favor. Gracias, pues que se sientan en confianza de compartir la presentación. Creo que siempre compartir y dar un granito de arena a través de dar estos conocimientos es importante. Si Luisa no tiene restricciones, pues que Adelante. profundicen en los temas y pues nada, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Maggie. Irarse, ¿algún comentario? Nos dicen que No, muchas gracias por la presentación. no, no en particular. Bueno, saben que cualquier demanda que nos llegue tendríamos que revisarla y voy a aprovechar para leer la pregunta que está aquí en el chat, que dice, ¿qué pueden comentar de la NOM 035? Se han presentado casos en los tribunales. Em, Realmente el tema de la NOM 035, yo veo más el riesgo derivado de una inspección laboral que en un juicio. En un juicio laboral, lo que justo podrían alegar algunos de nuestros trabajadores es justo este tema de la discriminación. Y con esto que les platicaba del protocolo y el buzón de quejas y sugerencias, las denuncias, etcétera, etcétera. Y afortunadamente yo que he podido participar en algunas investigaciones al interior de las empresas, sí les puedo decir que no siempre la autoridad en el juicio laboral no nos va a pedir que nosotros le hayamos dado la razón al trabajador. Nuestra responsabilidad es investigar, ¿no? Investigar y determinar si hay una conducta contraria a nuestro código de conducta ética, a nuestros valores, a nuestro reglamento interior de trabajo, pues entonces sí sancionarla. Pero en muchas ocasiones este tipo de situaciones es un poco como un círculo de violencia que se da dentro de las organizaciones. A veces pasa que la persona que denuncia, claro que había tenido ya algún otro conflicto con la persona denunciante, y pues de eso se trata la investigación, ¿no? De determinar realmente si hay una sanción contraria a nuestros valores, a nuestro código de conducta ética que está menoscabando los derechos de otros trabajadores y cómo prevenirla, ¿no? Pero en términos de juicios laborales, yo creo que eso sería lo más relacionado con la NOM 035.
Otra historia será en una inspección laboral. Evidentemente, en una inspección laboral ya nos van a pedir todo el cumplimiento de implementación, la política de riesgos psicosociales, la implementación de los cuestionarios, la difusión, el programa de atención de riesgos psicosociales, que es este programa de medidas que debemos de aplicar para mitigar estos factores de riesgo psicosocial que hemos identificado. Entonces, como tal, en un juicio yo no le vería mayor, pues mayor necesidad de presentar evidencia respecto al anuncio 35. El riesgo yo diría que está en que nos llegue una inspección de la Secretaría, ¿no? Ok. Pues muy bien, muchísimas gracias por tu comentario, Arce. Y bueno, pues claro está que cualquier duda adicional o comentario, con toda confianza, les dejaremos los contactos de Maggie y de Arce. Pues muchísimas gracias a todos y gracias por su tiempo. Bonito día. Gracias, Hasta bonito luego. día. Bye bye. Gracias.